Hoy es sábado 9 de mayo y quisiera hablar sobre el tema de la transición. Mucho se está hablando en este tiempo de la transición. Incluso hay un programa de Cibercuba, que hay una periodista, Tania Acosta, que está haciendo entrevistas a varios cubanos de cierto renombre o conocimiento sobre el tema de la transición. Y es muy bueno porque eh, vemos puntos de vista diferentes de este proceso, y algunos sobre el punto de vista de la reconstrucción de La Habana, otros temas económicos, políticos, legales, y eso es buenísimo, es un ejercicio buenísimo. Yo recomiendo esa serie que está haciendo esta periodista en Cibercuba. Creo que es muy interesante. He conocido, he visto a cubanos que ya conozco y he visto a otros que no conocía y que han dicho cosas muy importantes, yo pienso, muy interesantes. Pero algunos están frustrados porque hay muchos puntos de vista diferentes y algunos contradictorios. Y hay quien quiere realmente descalificar al que piensa diferente. Desde mi punto de vista, yo pienso que es algo muy fructífero. Primero, que estamos hablando de transición. Porque antes teníamos un síndrome de que había llamado Montaner indefensión, como que no se podía hacer nada. Ahora sabemos que viene una transición. No sabemos exactamente cómo va a ser, cuándo va a ser, pero ya pensamos que es inevitable que haya cambios importantes. Entonces, creo que es bueno que se tome ese tema y es bueno que pensemos diferente, porque estamos 67 años donde solamente se podía expresar una sola opinión. Y que la persona que vea las cosas de una manera diferente no necesariamente es mi enemigo. Es sencillamente una persona que lo ve de algo de una forma diferente. Y punto. No hay que buscar más allá de eso. Pero lo que yo quería tratar en este tema era qué cosas yo pienso, desde mi humilde opinión y con mi experiencia, que debemos evitar en la transición. Yo no voy a decir lo que hay que hacer en la transición en este caso, pero qué debemos evitar desde mi punto de vista en la transición. Yo no sé si este video va a llegar a 5 personas o a 10 o a cuánto, pero ojalá le llegue a una a la que le sea útil este punto de vista, que puede estar equivocado en algunas cosas, pero que es el fruto de mi experiencia. Lo primero que hay que evitar, a mi entender, y es lo más importante, en la transición, es el tener un vacío de poder. Debemos evitar por todos los medios tener un vacío de poder. Y sin andar en muchas teorías, vamos a hablarlo de manera práctica. En el año 33, cuando se produjo la revolución del 33, realmente no había una coordinación de cuál iba a ser el después de ese proceso. Participaron muchas fuerzas políticas de diferentes puntos de vista y el resultado fueron casi 7 años de una inestabilidad política terrible que trajo que la economía se detuviera, que hubiera hambre, que hubiera miseria, que hubiera poco desarrollo. Y realmente con la crítica situación que tiene Cuba en este momento no debemos evitar eso. En el 59, Batista abandonó el país bajo las presiones de muchas instituciones y del gobierno de los Estados Unidos. Él abandonó el país y se creó eh, un vacío de poder. En ese vacío de poder fue aprovechado por Fidel Castro. Le dijo a Camilo y al Che que avanzaran sobre La Habana y le mantuvieron ahí el negocio hasta que entró el día 8. Y ya sabemos las consecuencias que esto nos ha traído.
Otra situación de vacío de poder, por ejemplo, Rumanía, que fue un cambio violento. Tomaron el poder, no sé, un grupo de personas sin una planificación, orden previo o lo que sea. Y Rumanía es de los países que menos ha avanzado de los cambios del socialismo al comunismo. Incluso esta semana he oído de una se desmoronó el gobierno que había de la izquierda y todo eso, de la derecha. Entonces, realmente creo que hay que evitar un vacío de poder. Es mejor un jefe de la transición incompleto que ninguno. Mejor, en mi opinión. Ojalá que sea el mejor. Yo creo que la persona que le designen esa responsabilidad, o que le llegue de la manera que le llegue, eh, tenga mucha conciencia del papel histórico, porque va a tener su nombre va a estar grabado ya en la historia de Cuba. Y de lo que él haga, pues dependerá su legado prácticamente y la vida de muchas personas. Entonces, olvídense de elegir un jefe de transición democráticamente. Eso no va a pasar. ¿Por qué razón? Porque en Cuba no hay democracia, no hay organización, no hay partido, no hay estructura. Y muchos cubanos desconocen a muchos líderes dentro de Cuba que son buenísimos, que tienen excelentes capacidades, posibilidades, pero lo desconocen. Entonces, ¿quién va a poner la persona en la transición? Bueno, si interviene el gobierno de los Estados Unidos, posiblemente el gobierno de los Estados Unidos eh, tenga una persona designada. Si no, yo no sé cómo el Señor va a arreglar esto, cómo Dios lo va a poner, pero eh, tenemos que centralizarnos en el programa de la transición, en las cosas que hay que hacer en la transición para llegar a la democracia. Ese es el tema. No importarnos el nombre o empezar a criticarlo por todo lo que haga o que diga. Creo que hay que hacerle crítica, creo que hay que ayudarlo, creo que hay que darle sugerencias, pero debemos tener una figura de la transición. Y esa figura a lo mejor va a hacer cosas muy buenas, excelentes, maravillosas, a lo mejor no va a hacer todo lo que necesite hacer, pero así son las cosas. Pero hay que evitar el vacío de poder. Otra cosa que yo creo que es muy importante olvidar, el número 2, hay que evitar el caos. El caos es terrible, es terrible. Y eso pienso que fue lo que hizo que Donald Trump escogiera a Daisy Rodríguez para una transición ahí en Venezuela. Yo pienso que nosotros no necesitamos una Daisy Rodríguez y que sería contraproducente una Daisy Rodríguez. Pero hay que evitar el caos. Hay que evitar el caos. Considerando que hay unas pandillas de jóvenes, jovencitos, casi hay niños, adolescentes, que se meten en las casas, en los techos, roban, golpean, abusan. La cantidad de muertos que hay en este momento en Santiago de Cuba, prácticamente todos los días hay muertos, no sé. Es porque a lo mejor es de la gente que informa, pero hay muchas cosas que ni conocemos. Hay en los que va de año 21 feminicidios y 17 intentos de feminicidio. La policía parece estar más involucrada en luchar contra los cubanos que piensan diferentes partidos comunistas en lugar de proteger a los ciudadanos de la delincuencia, parece. Entonces, ese caos, ese robo, ese tratar de tomarse la justicia por su mano,
Es una etapa, es algo que realmente yo pienso de lo más terrible que nos puede pasar como país. Y creo que lo debemos evitar a toda costa. Eh, Debe haber un control, debe haber una disciplina y, y realmente que la persona que asuma la transición tome inmediatamente las fuerzas del orden bajo su mando y tome las medidas necesarias, incluyendo pudiera hacer un toque de queda para lograr que se estabilice la situación de enfrentamiento social. Hay mucho odio, mucho de ello justificado, hay mucho rencor, hay personas realmente eh, que se están conteniendo porque se tienen que contener, pero si en un momento de expansión pudiera provocarse un problema muy grave. Entonces, yo creo que hay que evitar sobre todo el caos. Tercera cosa que creo que debe evitarse en la transición. Yo creo que en la transición debemos evitar querer hacer todo a la vez. Hay muchísimas cosas que hacer. Hay una lista que yo creo que si empezamos a hacer listas, esas listas van a ser increíbles. Y puede haber una tentación de quererlo hacer todo a la vez y no hacer nada. Hay que hacer un cronograma de prioridades y ir resolviendo las necesidades de la manera más inmediata y de acuerdo a la urgencia que haya. Otra de las cosas, el número 4 de las cosas que creo que se debe evitar es tratar de resolver solo el problema económico o tratar de resolver solo el problema político. Eh, este, este, mm, Esta transición va a enfrentar uno de los retos más grandes de las transiciones que hemos conocido en la historia. Porque va a heredar un país que tiene todas las bases democráticas destruidas, que hay que construirlas, reconstruirlas. Y va a heredar una situación económica de una emergencia humanitaria de primer orden. Entonces, es mucho el reto económico y es mucho el reto político, pero hay que tomarlo de ambas partes. Hay que tomar ambos retos, los más importantes, y solucionar los temas más importantes y urgentes de lo que necesita la nación y lo que necesita el cubano. Eh, Otra de las cosas que yo pienso que debemos evitar en esta transición es tomar en cuenta solamente la experiencia, los intereses y el bienestar de los cubanos que están en el exterior, o el bienestar y la prosperidad de los cubanos que están en la isla. Somos un solo pueblo y hay que considerar las necesidades y las condiciones que tenemos ambos pueblos, las dos partes de la población, de manera que todos estén incluidos en este proceso de transición. No puede ser, por ejemplo, que por el peso de la moneda, del dinero que tenga la gente en el exterior, los cubanos en el interior no tengan oportunidades. No se debe evitar considerar solo a los que están en el interior y ver las necesidades justas, necesarias y que aportarían mucho a la nación de los cubanos que están en el exterior. Hacer una de esas dos partes sería para mí entender un grave error. Por eso si la persona que está en la transición es una persona de que vive en Cuba actualmente, yo recomiendo que esa persona busque también
asesores y ayuda de personas que están en el exterior. Y si es alguien que se trae del exterior, debe conseguir asesores, ayuda, apoyo de los cubanos que están en el interior. Porque hay que ver los intereses de estas dos partes del pueblo que se han desarrollado en condiciones muy diferentes y que tienen diferentes retos, por supuesto. Otra de las cosas que yo creo que debemos evitar es, a no ser que sea absolutamente necesario, destruir algo si no se ha construido algo que lo reemplace. Por ejemplo, pongo un ejemplo. El Ministerio de Salud Pública necesita un cambio de concepto, de procedimiento, de todo. Pero el día siguiente de la transición, el médico va a su trabajo, el director del hospital va a su trabajo, el ministro va a su trabajo, los directores, los directivos y todos los funcionarios van a su trabajo normalmente. Los procedimientos que se van a cambiar en la marcha, pero de pronto no se puede quedar un hospital cerrado porque el médico no sabe si tiene que ir a trabajar o no va a ir a trabajar, o quién le va a pagar o si no le van a pagar. Entonces, no se puede cambiar nada o no se debe cambiar nada que no sea absolutamente necesario, a no ser que haya algo que lo sustituya. Porque ahora, más malo que bueno, algo funciona. Algo, malamente, poco, pero algo funciona. Y entonces, si también eso se quita, es lo que contribuye a lo que habíamos dicho en el punto número 2, el caos. Otra cosa que a mí me parece muy importante es evitar el libertinaje. La libertad es una de las cosas más difíciles de administrar. Sabemos, por ejemplo, cuando somos niños, nuestros padres nos dicen qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, cuándo tenemos que hacerlo. Y realmente la libertad de un niño es mínima. Y después cualquier cosa le podemos echar la culpa a los padres, que es las que nos mandaron. Pero cuando uno tiene libertad, libertad significa responsabilidad y significa tomar decisiones correctas. Estamos buscando libertad, pero no libertinaje. Y hay personas que pueden estar equivocadas en eso. Porque sí, va a haber libertad para construir, pero hay que respetar los códigos de construcción. Hay que respetar las medidas del medio ambiente para evitar la contaminación. Ejemplos. Entonces, hay que evitar el libertinaje, porque eso es algo que también puede ir en contra de un buen proceso de transición. Y por último, entre las cosas que yo creo que debemos evitar es descalificar a otros cubanos para participar en este proceso porque es de un grupo diferente o tiene ideas políticas diferentes o religiones diferentes. Yo creo que tenemos que participar todos. La tarea es tan inmensa, tan grande, que todo aquel que esté dispuesto a servir y todo aquel que esté dispuesto a aportar debe poder hacerlo. Y sería un grave error dejar personas inteligentes, capaces, fuera de un proceso sencillamente por enanismo, porque eso es de mentes pequeñas. Bueno, enanismo mental, político, no físico. Bueno, esas son, en mi opinión, cosas claves que debemos evitar para una transición fructífera, rápida y eficiente. Yo pienso que podemos hacer las cosas muy bien con toda la experiencia nacional e internacional que tenemos. Yo pienso que todo puede ser más rápido de lo que pensamos,
pero mucho más lento de lo que queremos. Entonces hay que construir esa transición un pasito a la vez, a la medida de en cuanto tengamos ya la salida del Partido Comunista del poder. Y ese sería el último punto. Yo, en mi opinión, creo que en la dirección de la transición no debe haber en esa dirección no puede estar en manos del Partido Comunista. Porque el Partido Comunista ya ha demostrado lo que puede hacer y va a destruir la transición. En los países que han transitado del este, del socialismo al capitalismo en la Europa oriental, todos aquellos que tuvieron en su dirección a los comunistas, Rusia, Bulgaria y otros, son los que menos han avanzado, los que peor modelo económico han avanzado, y los que lo han hecho, como Polonia, por ejemplo, tienen otra muestra y muestran otros resultados. Esa es mi opinión. Ojalá que le sirva a alguien y que Dios nos permita una Cuba libre en el 2026. Una Cuba libre del comunismo. Gracias.